Vamos a admitir a los asistentes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva capacitación organizada por el Colegio de Abogados de Azul. Hoy hablaremos sobre violencia digital y para ello contamos con la presencia de la doctora Evelina Mirna Rojas. Ella es abogada, especialista en Derecho Privado, con posgrado en Propiedad Horizontal y en Derecho Procesal, mediadora judicial, docente titular de la Universidad de Buenos Aires del Departamento de Práctica Profesional. Buenas tardes, Evelina. Ahora sí, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. Antes que nada quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires, por intermedio del Centro de Graduados, el nexo para que yo hoy pudiera estar con ustedes. Lo único que, como previamente les dije, no me encuentro en Argentina, voy a tener que apagar la cámara. Les agradezco a todos los oferentes, colegas que hayan asistido, esperemos que les sea de utilidad y cualquier disposición cualquier duda a su disposición. Después, si querés, dejamos un mail de contacto para lo que quieran consultar y demás. O no sé si ustedes abren el juego a repreguntar. Sí, Bien. Evelina, los asistentes pueden abrir el micrófono, pueden consultar en línea, Bien. por chat, así que eso queda a tu criterio también. Perfecto, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí les tengo que pedir a todos disculpas, me encuentro en Lisboa, entonces por miedo que se caiga la señal, lastimosamente tengo que apagar la cámara, así que les pido disculpas a todos, colegas. Así podemos arrancar. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes, les agradezco a todos su presencia. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito de lo que es violencia digital. Sabemos que nuestra normativa ha aprobado la Argentina las formas de discriminación contra la Convención contra las formas de discriminación de la mujer. Posteriormente ha sancionado, ha sido parte de la Convención de Belém de Dupro, y no obstante eso, con la sanción de la 26485 de violencia de género, se ha empezado a tratar lo que es el contexto de qué es violencia. Hoy, con los nuevos sistemas digitales, tenemos que estar hablando de violencia digital, que se fue incorporado, que para los que trabajamos mucho en derecho de familia, sabemos que es una de las herramientas. Cualquiera puede en redes sociales decir cualquier cosa, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, ya sea en cualquier medio que nos encontremos, imputar a cualquiera, y no hay una legislación en la cual se encuentre penado. De hecho, principalmente tiene que ver un poco los antecedentes a la sanción de la norma, de la ley Olimpa, que se sancionó recientemente en octubre del año pasado. Tiene que ver un poco con la difusión de material íntimo, en las cuales a una chica de Bragado, les cuento un poquito. Básicamente hay dos casos, porque hay uno que tiene media sanción, que es la ley de Belén, y por el otro lado la ley Olimpa, que se sancionó ahora. No sé si la conocen o estaban al tanto. Bueno, tiene que ver un poquito con que en el caso de Belén, es una chica que era policía, que trabajaba en Bragado, y su expareja difundió por todos medios videos manteniendo relaciones sexuales y fotos de ella, lo cual la conllevó a tener que, lastimosamente, no pudo manejar determinada situación y terminó quitándose la vida, con lo que implicó esto, dejar a sus dos hijos sin mamá, y este papá, en el cual no hubo legislación. Entonces fue uno de los parámetros que convocó a llevar al Senado la norma para ver qué se podía hacer, porque frente a la anomalía o el estado de anomia de normas que vengan a tutelar o a proteger a las personas que son víctimas, en cuestiones de violencia, como fue en el caso de violencia digital por intermedio de difundir imágenes que no eran consentidas, porque recuerden que no teníamos la ley Olimpa ya sancionada, simplemente había un proyecto de ley, del cual también tiene que ver con un caso que surgió en México, en los cuales también por difundir imágenes sin consentimiento de la víctima, obviamente desnudas o videos sexuales, con los cuales conllevó a que se empezara a trabajar un poco en el
y algunos juzgados, no sé qué pasa en Provincia de Buenos Aires, pero yo les puedo contar, el juzgado 92, acá en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido uno de los propulsores en fallar en cuestiones de violencia digital. Sin perjuicio de que hoy en día tenemos que estar peticionándolo constantemente, porque a pesar de que tenemos la ley Olimpa, muchas veces para que nos hagan lugar, sobre todo en los expedientes de violencia, a lo que es la violencia digital, la tenemos que estar marcando, significando, que implica porque también por otro lado, en dónde está la esfera de la intimidad o mi libertad de expresión, porque son uno de los puntos que tenemos que evaluar y mirar a la hora de hablar de violencia digital. Si bien no cualquier cosa es violencia, y se empieza a discurrir qué pasa cuando nosotros subimos en estados, quizás en estados de mi Facebook o de mi WhatsApp, agresiones para con el otro sin que configuren una injuria. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces son una de las cuestiones que nosotros, sobre todo en los expedientes de violencia, tenemos que marcar claramente a su señoría cuando estamos siendo pasibles de violencia digital, ¿correcto? Ustedes van a tener que demarcar, y muchas veces cuando estemos en presencia de ya sea redes sociales, van a tener que quizás hacer una prueba anticipada para pedir la protección de esa prueba para que puedan... Ay, me dice, hola, no puedo, no leí la pregunta. Si quieren hacerla en voz alta, porque... No, nos está diciendo que no nos oye, pero todos, a ver si Ah, pueden con la cabeza decirme que sí, al menos sí, están escuchándola a la ¿se doctora, ¿no? escucha? Bueno, Bien, les perfecto. pido disculpas por la digresión, pero a veces es complejo, sobre todo a la distancia. Si no me escuchan, me levantan manito, no sé cómo podemos hacer para que nos podamos ir siguiendo. Bueno, entonces, como les estaba contando un poco, una de las cuestiones, a ver, básicamente más allá de hablar un poco de teoría, en función de esto, vamos a ver desde la parte práctica, que es lo que a nosotros nos importa como abogados, cómo hacemos para que el juez nos haga lugar frente a una medida cautelar en la cual les pidamos quizás un dispositivo de geoposicionamiento contra la víctima que constantemente está atacando o está hostigando a nuestra victimaria, en función de esto, y poder acreditar y probar en autos la violencia digital, ¿no? Correctamente. Entonces, uno de los trabajos que vamos a tener que hacer, sobre todas las cosas, colegas, es preservar la prueba. Es fundamental. Entonces, muchas veces, a veces la víctima en su situación de desigualdad lo que hace es bloquear a quien la está hostigando, a quien la está acosando, tiende a eliminar y destruir su propia prueba. Entonces quizás lo más adecuado, lo más atinente es básicamente que tenga que hacer una medida anticipada a los efectos de, mediante una medida cautelar, acreditando su verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y dejando sentado que acá no existe la libertad de expresión, sobre todo con actos injuriosos. No estamos hablando de la comisión de un delito, ya cuando la expone a la víctima mediante videos o fotos, primero porque las redes no se lo permitirían, se los van bajando, pero por otro lado el hecho de determinadas cuestiones sí son pasibles de ser protegidas mediante alguna medida cautelar para que ustedes puedan tenerlo de antemano al inicio del sorteo, si es una causa, después a posteriori, por injurias, en función de los hechos vertidos por parte de, en este caso, del actor, y en un expediente de violencia familiar del denunciante pueda poder protegerse y pedir las medidas cautelares a los efectos de hacer cesar esta conducta y hacer bajar la publicación que hubiese estado dada. Es fundamental que esto lo podamos tener en claro para que ustedes puedan poder peticionarlo al juez, y muchas veces hay que marcarle que quizás es necesario. Ustedes saben que dentro del artículo 5, las medidas que puede dar, perdón, el 26, que puede dar su señoría en función de protecciones, está esta de la que se ha incorporado, lo que es la geoposición, en los cuales podemos contener aún más el efecto coercitivo de la víctima, de lograr que siga coaccionando y humillando a las personas que son víctimas de violencia digital. Sobre todo, ahora con la sanción de la ley Olimpa, también es necesario marcarlo a su señoría, que toda persona que es víctima, en consecuencia de tal, ya ni siquiera basta con
rectificar un dato por la ley de habeas data, sino que podemos solicitarle cesar este tipo de conductas mediante las medidas cautelares. Eso es en cuestión de la parte práctica a saber y en función de cómo veníamos desarrollando. Bueno, la violencia digital, sabemos que tenemos diversos tipos de violencia, específicamente la que vamos a charlar hoy es un poquito la violencia digital. La ley 26485 de violencia, en el cual fue modificada por la ley Olimpa, fue la que incorporó mediante su artículo 4 la clásica definición de lo que es la violencia digital. Hoy hablar de violencia digital tenemos que tener en cuenta que se ejerce contra la víctima valiéndose de herramientas, de cualquier tipo de herramientas tecnológicas, ya sea en un ámbito privado como público. Y se puede definir como aquella persona que va a afectar la dignidad de las mujeres, tanto que lesione en su parte más íntima o en sus bienes, derechos, como es la reputación, la libertad, y que esto ya había sido signado mediante fallos, por ejemplo, si lo quieren leer, el 5668, el derecho del 2018. Fíjense, hoy estamos 2023, estamos hablando de casi 5 o 6 años, si mal no cuento, de modificación de que ya lo venía plasmando nuestra jurisprudencia en qué se entendía como violencia digital. ¿Correcto? Ha sido un avance a nivel jurisprudencial, como siempre. Nosotros venimos un poquito, la justicia viene adelantada a los cambios sociales, a lo que realmente se establece hasta que hay una modificación social en cuestión de derecho, ¿no? Obviamente, hoy situaciones que tenemos que tener en claro de lo que es la violencia, la discriminación, la vulneración de derechos, no solo abarca solamente a mujeres, sino también tenemos que tener en cuenta que esto engloba a todo el colectivo LGTB más Q, que engloba a todas las situaciones de todas las personas que se sientan afectadas y que podemos mediante no solo a tomar en consideración estos posteos que continúan siendo ofensivos, discursos también desde la parte del odio, ya sea desde la discriminación, en fin, de poder hacer cesar cualquier cuestión que venga a menoscabar la dignidad, la identidad digital de una persona, que se pueda sentirse libre de expresar en redes lo que quisiera o en cualquier medio digital, pero sin que esto venga a afectar o lesionar los derechos más íntimos de las personas, o sea, es decir, sobre quienes pueden ser potencialmente víctimas, y no es decir, utilizar ningún, ya sea mediante dispositivos, fotos, videos, sin consentimiento del otro, porque fueron tomados en un contexto de un vínculo de pareja, y demás, y que no hay un consentimiento para ser difundido frente a los demás. Y no saben la lesión que puede generar, el daño enormísimo que le genera a la víctima, porque es un daño que es continuado. Y salvo que ustedes interpongan una medida de derecho al olvido, de una medida cautelar, derecho al olvido, todo lo que se sube en las redes, yo recuerdo cuando había dado una conferencia en la Universidad de La Matanza, que habíamos hablado de ciberdelitos, básicamente explicábamos esto. Todo lo que nosotros subimos a las redes queda subido en una nube y es imposible bajarlo. Entonces, salvo que ustedes interpongan una medida cautelar de derecho al olvido, toda cuestión que sea subida es, y muchas veces indirectamente, nunca vieron replicar historias violadoras, asesino, no sé qué, y uno va subiendo y va replicando una cuestión de que ni siquiera sabemos quién es el autor originario, y muchas veces hay una cuestión de desacreditamiento a la persona y que es imposible poder parar. Es como una bola de nieve, a medida que va pasando el tiempo se van suscitando y el daño es continuado en el tiempo. Entonces, es muy importante porque muchas veces no conocemos quién puede llegar a ser la persona que lesione a la víctima. En el caso si es un familiar cercano es una cosa, si es el victimario lo podemos identificar, pero muchas veces, a veces es por interpósita persona. ¿Cómo vamos a hacer para acreditar y probar? No sé, un ejemplo, un mensaje porque de texto que llega desde un teléfono celular y que no conocemos el origen, porque yo los puedo agregar a ustedes, formamos un grupo hermoso y yo de repente empiezo a agraviarlos a ustedes,
Pero ¿cómo ustedes van a acreditar y probar que soy yo la persona que los está injuriando? Un ejemplo, ejerciendo violencia digital. ¿Cómo prueban? Básicamente que soy yo quien manipuló el teléfono. Esto es como queremos notificar mediante WhatsApp. Básicamente tenemos la orden judicial que nos autoriza, la única forma de quedar notificados es mediante creando un grupo en el cual incluimos a la persona, notificamos la resolución, después la persona si se quiere ir o no de ese grupo ya quedó debidamente notificado, pero es la única manera que ustedes van a poder acreditar y probar. ¿Me pueden seguir? Bueno, cuando ejercemos violencia digital, es muy complejo, chicos, poder probarlo, porque ¿ustedes cómo acreditan que fui yo o salió de mi ordenador la injuria que estoy o la divulgación de imágenes de carácter sexual sin consentimiento de la otra o cuestiones de odio racial? No sé, básicamente. Es como muy complejo la probatoria, sobre todo en la pericial informática, los efectos de poder acreditar, o ya sea en la descarga de apoyo tecnológico, no sé, de Policía Federal, estoy pensando en Cava, a los efectos de que pueda haber desde qué teléfono fue sacado o no, frente a situaciones para poder acreditar y probar situaciones de este tenor, porque lo que nosotros debemos tutelar bajo todo contexto es la prueba, y en los expedientes, obviamente, como recién hablábamos de violencia, por suerte se ha avanzado un montón en esto, y más allá solo basta, depende del juzgado que nos toque, obviamente, con capturas de pantalla para poder acreditar y hacer cesar determinada conducta y solicitarle a su señoría que se abstenga de continuar con estas actitudes que están lesionando diariamente a la persona. Lo grave del caso es cuando no te podemos identificar y se divulgan datos que la única manera que van a poder cesar es solicitando, obviamente, la ley del olvido. No obstante a eso, poder ver si puede prosperar o no una amparo de habeas data para que modifiquen datos o saquen datos de Internet, ya sea Google, o TikTok o cualquier otra, Instagram y demás cuestiones, a los efectos de poder disipar, porque esa información una vez que está subida es de imposible poder bajarlo, y ese daño es un daño que es continuado, ¿sí? Esa es una de las cuestiones básicamente de las que tenemos que tomar en consideración a los efectos de poder ver cómo vamos a canalizar, sobre todo cuando estamos frente a cuestiones que son de tan índole o envergadura, como son, no sé, que pueden lesionar, ya sea desde contenidos de datos sensibles, desde cuestiones religiosas, desde injurias que puedo estar impetrando a la persona, y que todo está libremente sin regulación, porque el problema nuestro que nos está suscitando es básicamente el no tener regulación, salvo ahora con la ley Olimpa, que sí está contemplado frente a este contexto, neta y exclusivamente, obviamente, para con la mujer y para el colectivo LGTB. ¿Sí? ¿Correcto? Después nosotros como abogados tendremos que utilizar, como yo siempre digo, el plexo jurídico normativo a fin de hacer jugar para poder hacer extensivo cuando se refiere a otras personas que no sean cuestiones neta y exclusivamente de políticas de género. Entonces, en función de esto, hablamos un poquito qué normativa tenemos. Obviamente que de base tienen que tener la convención. Después le vamos a pasar un Power en el cual tienen como una síntesis de esto que estamos conversando. La Convención de UPRO, la Ley de Violencia Familiar, las convenciones que están incorporadas 75, inciso 22, a los efectos de que podamos solicitar y resguardar a nuestra potencial víctima, y sobre todo, obviamente, la ley recientemente aprobada, que es la ley de Olimpa, en las cuales ya ahora sí contempla básicamente los derechos de que cualquier persona que está siendo víctima o se la lesione pueda solicitar este tipo de medidas. En lo que refiere para lo que no sean políticas de género, la única manera que vamos a poder tener es, obviamente, tomar en consideración el derecho al olvido, solicitar la baja de cierto material y contenido mediante una medida cautelar,
los cuales tendremos que resguardar prueba, eso sí es fundamental, quizás está diciendo tautológico, pero es los elementos que vamos a tener como probatoria para poder ejercer y tener una buena defensa en función de poder hacer cesar determinadas conductas frente a terceros que no estamos siendo frente a cuestiones de género. ¿Sí? Después, en función de, como ya lo hemos hablado, esto va a referir tanto en lo ámbito público como en lo privado, volviendo neta y exclusivamente a lo que es la violencia digital, afecta a toda persona en el cual se vea en esta cuestión de desigualdad de poder, es decir, quien se vea mancillado su dignidad, su seguridad personal, psicofísica, sexual, económica. En función de esto es en quien podrá requerir el auxilio de el juzgado a los efectos, por intermedio de nosotros, a los efectos de hacer cesar este tipo de conducta. Es importante poder contemplar y tomar en consideración este avance jurisprudencial y que hoy se ve plasmado por la 26485, que incorporó la reforma de la 27, yo con el número de leyes de memoria soy medio personaje, pero para que lo tengan en cuenta la incorporación y la modificación de la norma de la 26485, que hoy contempla esta situación en particular y que ahora es el Estado quien tiene la obligación y nosotros como agentes auxiliares de justicia solicitarles a los efectos de que toda persona que se vea afectada su dignidad, que se le lesione, por más pequeño que sea, lo puede solicitarlo y requerir el auxilio de la fuerza pública, hacer cesar este tipo de conductas, utilizar, no sé si ustedes lo solicitan o no, la tobillera de geoposicionamiento es algo que es fantástico y que también fue incorporado dentro, que no está entre las medidas cautelares que otorga el juez, pero que nosotros si la requerimos de acuerdo a la magnitud de los hechos y la situación de la víctima se puede requerir a fin de evitar estas situaciones y hacer cesar cualquier tipo de conducta que viole la dignidad de la mujer, ¿no? Tanto sea de actividad pública como privado. Eso es fantástico a la hora de poder evaluar de cómo podemos lo mismo hacer cesar cualquier tipo de discurso de odio, discriminación, difusión, publicación, sobre todo en esto, en lo que no es consentido. A ver, esto de pasar videos, fotos que han conllevado, en el caso de lo que diera origen, quizás en breves, si nuestra Cámara lo aprueba, como es el caso de Belén, en el cual esta chiquita, que era policía, tenía 2 hijos, su expareja difundió videos manteniendo relaciones sexuales y fotos de ella desnuda, y que a priori terminó conllevándose con la vida de ella, se terminó suicidando. Entonces marcó un precedente sumamente importante en nuestra legislación previo para poder hoy estar charlando un poco de lo que es la ley Olimpa. Entonces es sumamente importante el hecho de poder sancionar, penar a toda persona que divulgue este tipo de publicaciones, si quieren, videos, fotos, sin el consentimiento de la víctima, y trasladarlo sobre todo que hoy en día no estamos hablando de algo que, como los que ejercen derecho penal saben, que si no es delito, si no está el tipo, no es delito, entonces no lo podemos punir. Entonces, frente a esta anomalía, esta acefalía de norma jurídica, nos está haciendo bastante complejo, que no corre la misma suerte en lo que refiere en violencia de género. Si ustedes hacen derecho de familia, saben que hoy los jueces están avanzando y están dando la protección a la víctima de cualquier tipo de situación o solamente con el solo posibilidad de estar lesionada la misma, darle protección en su integridad física como psíquica. Y se da curso en las causas penales automáticamente. Ustedes saben que la víctima, ustedes están en Provincia de Buenos Aires, si va a la comisaría de la mujer, puede prestar su declaración, le van a preguntar si quiere instar o no querella penal, porque a veces no hay lesiones como para que refiera, pero sí
tenemos la lesión psicológica, porque no obstante esto, no solo es lo físico, sino lo psicológico, cómo juega, entonces va a operar o no en causa penal. En CABA automáticamente, cuando hacen la denuncia en la OBD, como es un grupo interdisciplinario, automáticamente es revisada por médicos, psicólogos, asistentes sociales, le preguntan si quiere abrir esta causa penal y automáticamente opera en ese sistema. No sé si ustedes trabajan también en CABA, pero van a ver que el funcionamiento es totalmente diferente de lo que es Provincia de Buenos Aires, es mucho más operativo. Quizás podríamos llegar, depende qué juzgado estemos hablando, porque hay juzgados que son pro jum, como es el 2 de Quilmes, y tenemos otros que nos cuesta un poco garantizar los derechos de la víctima, ¿no? Pero bueno, es parte del ejercicio profesional nuestro, que nos toca siempre vivir y bueno, nada, parte de la profesión que nos toca, pero sí en contexto de violencia de género. La realidad es que hoy en día automáticamente las causas que cuando son abiertos se insta causa penal, automáticamente se abre un proceso, se hace la instrucción y son llevados a juicio y es raro que no terminen con una condena ejemplificadora. Entonces esto hemos tenido un avance muy importante a lo que es a nivel de protección de políticas de género, sobre todo en esto, más allá de que aún nosotros como abogados tendremos que estar constantemente marcando, refiriendo, sobre todo marcándole al juez cuáles son los derechos que tenemos y que obviamente que se presumen conocidos por todos y su señoría conoce el derecho, pero muchas veces tenemos que poner énfasis para que se aplique la normativa que por derecho le asiste a la víctima, como me ha pasado a mí, a pesar de, como les nombré en una primera instancia, juzgado 92, nos hizo lugar a esta medida. Hemos tenido en otros expedientes, han sacado fallos que son sumamente valiosos en cuestión de violencia de género, y en otros hemos tenido que marcarle que hoy costaba entender que no se le diera protección a la víctima cuando teníamos la sanción de la ley Olimpa y que había necesario marcarle cuáles son los derechos de las mujeres y que el juzgado deniegue justicia es sumamente un acto sumamente grave, y estamos hablando de no solo violencia que está sufriendo la víctima, sino de violencia institucional. Entonces, hoy todavía nos queda un camino, todavía nosotros como abogados, de tener que litigar en estos puntos y remarcar determinadas cuestiones, pero están nosotros como abogados de poder cambiar y modificar determinadas situaciones específicamente, sobre todo frente a la cefalía o el vacío legal sobre este tema, ¿no? Porque solamente tenemos en cuestiones de política de género la ley Olimpa, la ley de violencia familiar, las convenciones que nos establecen en el 75, inciso 22, eh, específicamente, pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un grooming, cuando estamos frente a una explotación sexual infantil, violación de comunicaciones electrónicas, cuando existe una extorsión? Bien, podrán ir por extorsión, por estafa en sede penal, pero no hablamos específicamente de lo que es en cuestión de género. Estamos bastante alejados en cuestión de qué medidas. Por eso, como yo le digo a mis alumnos de grado, utilicemos a todo el plexo normativo en su conjunto y articulemos el derecho a los efectos de poder ejercerlo en su conjunto y no lo miremos como de manera aislada. Familia, violencia de género es una cosa y la convención o los pactos son por otro. Todos miremos integral, como yo siempre digo, el código de Alterini nos permite ser un código interpretativo y jugar con el plexo normativo y haciéndole saber a su señoría las cuestiones para poder ejercer y tener un debido proceso y una sentencia justa, sobre todo para estas personas que están siendo víctimas, en este caso específico, lo que nos lleva hoy de violencia digital. Bien, en la ciudad de Buenos Aires básicamente tenemos contravenciones, los cuales la realidad es que están dados por una normativa que quizás ni siquiera está dado, salvo que estemos hablando de extorsión o estemos hablando de delitos que tenga que intervenir, pero, a ver, hablamos, no sé, un ejemplo, el acoso callejero,
son cuestiones que la vamos a poder discurrir en la instancia de sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en los tribunales de la ciudad, pero como contravenciones, no como delitos en sí mismos. Básicamente lo que tenemos que sobre todo es reconstituir la prueba, como lo hemos hablado en una primera instancia, preservar los instrumentos judiciales para que nos van a servir a nosotros en la manera de, ni siquiera tiene como mucho sentido mandar mediante escribano, chicos, a hacer como capturas de pantalla, porque de hecho recientemente salió un fallo en los cuales la justicia dijo que no tomó en cuenta esas capturas de pantalla habiendo sido legalizadas por escribano. Vieron que nosotros al principio lo que hacemos es, bueno, preservamos la prueba mediante esa forma, con escribano. El escribano nos va a dar fe, el escribano lo único que nos da fe es de que en el día 5 de marzo, siendo las 15:35, si tengo hora argentina, acá es un poquito más tarde, ya estamos ya casi llegando a las 7 de la tarde, básicamente nos dice que en la computadora, el ordenador tal, refiere de tal dicho, pero nada más, no nos da fe de esto. ¿Sí? Quizás lo más atinente y menos oneroso es solicitarle a su señoría, mediante una prueba anticipada, solicitar la captura de que no se bajen o que se limiten, o depende de lo que estemos queriendo solicitar, es decir, si hay, no sé, fotos o una injuria, preservar esa prueba para que el juzgado lo tome mediante un perito electrónico y pueda preconstituir la prueba que nos va a servir a nosotros el día de mañana, ya sea como una demanda de daños y perjuicios o como referencia para poder utilizarla, y sin que esa página de Facebook, no sé, digo Facebook por decir, puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser TikTok, no sea destruida, bajada o modificada. Tiene mayor procedencia que hacer gastar a nuestros clientes en una captura de pantalla, del cual lo único que nos va a acreditar y probar nos va a dar fe de que lo que nosotros estamos diciendo, pero en sí mismo no es preconstitución de prueba, ¿correcto? Que eso es importante a la hora de preservar para los efectos de poder nosotros poder ejercer nuestra defensa frente a lo que nosotros consideremos. Frente a qué herramientas jurídicas, esto de que hablamos un poquito, cómo lo podemos hacer jugar y poder tener en consideración, son normas que están siendo aisladas. Tenemos la Convención de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar Violencias contra la Mujer, la Convención de Belém de Dupro. Es fundamental, es una herramienta básica para que la tengamos nosotros, que ejercemos mucho derecho de familia, poder tutelarla. También tenemos la ley 26.000, para que se anoten, que acá sí la tengo anotada, porque la hemos hecho en el Power, 26.388 de delitos informáticos, para que puedan utilizarla e instrumentarla. La 26.061 de protección de niñas, niños y adolescentes. La 26.094, que castiga el grooming, el ciberacoso a niños y adolescentes. La 27.590 de programas de prevención y concientización de grooming y ciberacoso a niños y adolescentes. Para no aburrirlos, la 25.326 de protección de datos personales, esto del habeas data que habíamos hablado al comienzo. Después tenemos, esto va a ser para la esfera de Cava, o sea, no sé si es de mucha utilidad para ustedes, pero se las hago mención, la ley 114 de protección de niños, niños y adolescentes de Cava, la 1472 que modifica el Código Contravencional, esto para los que litigan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, la 1845 de datos personales, la 5775 de prevención del ciberacoso, la 5742 de acoso callejero. Como ven, Cava está siendo un poquito más avanzado, lo que hace a diferencia de lo que es provincia de Buenos Aires, que estamos con un poquito más acéfalos en relación a esto, y esperando la sanción de la ley Belén, que esperemos que pronto tenga aprobación por parte de nuestros legisladores, que venga a modificar el Código Penal argentino
y sancione a toda persona que no preste consentimiento sobre todo lo que es el material íntimo, ya sea de videos, de fotos, si hizo o no hizo sexting, o montajes de caras en los cuales muchas veces se modifica, es una persona que aparece y le modifican el rostro, y que termina generando tanta lesión psicológica a la víctima, ¿no? Bueno, esto es un poquito el proyecto que hoy nos encontramos en miras o en boga a los efectos de esperar su media sanción, como se ha pasado específicamente en la ley Olimpa, la 27736, que modificó la ley de violencia familiar, incorporando lo que habíamos hablado al comienzo en su artículo 4, la violencia contra todas las conductas, ya sea por acción u omisión, en razones de género, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio análogo digital, basado en una relación de desigualdad de poder. Fíjense qué rico que es el artículo, ¿no? Cómo vino a contemplar todo esto que nosotros, que fue reconocido jurisprudencialmente antes, y hoy claramente en su artículo 4 lo plasma, que afecte su vida, libertad, dignidad, integración, integridad física, sexual, económica, patrimonial, y participación política. También cuando es disgregado de su condición, no solo existe el hostigamiento por parte de pensar diferente, ¿no? Bien, y también considerarla la violencia indirecta a los efectos de la ley como la conducta de omisión o disposición de una práctica discriminatoria que ponga a la mujer en una situación de desventaja respecto del varón. Bueno, esto es un poco el avance claro que hemos tenido a partir de esta sanción. Es lo único que hoy tenemos como legislación específicamente y se ordena a la crear de comisiones a los efectos que se dé estricto cumplimiento a lo que se ha sancionado. A nivel de práctica, ¿sí? Profesional es un poco es esto. Vamos abriendo camino, nosotros los abogados, plasmeándole a su señoría, planteándole el caso en particular y por qué razón tiene que hacer cesar y qué medidas deberíamos tomar nosotros para hacer cesar este tipo de conductas. Específicamente, la ley es hermosa, se plasma, está en nosotros el poder ejercerla, pero la realidad es que tenemos que utilizar los artilugios que tenemos desde el derecho procesal a los efectos de poder proteger la prueba que tenemos, para los efectos que quisiéramos obtener una hermosa condena, ya sea por injurias o en sede penal, sobre todo porque sabemos que la ley está dada y el juez ya conoce el derecho y ni siquiera hay fallos que refieren a cuestión de lo que es violencia de género, tener que solicitarlos, el juez ya conoce el derecho y sanciona y pena en función de tal, por el solo petición en 2 líneas, que se aplique, se sancione con políticas de género. No sé si lo han podido leer o han tenido ustedes dentro de sus posibilidades, en sus estudios, poder trabajar este tipo de casos, pero la realidad es que con el solo colocar el referéndum de que se sancione con las políticas de género basta y suficiente como para poder aplicar una correcta sanción y un reconocimiento a la víctima que ha sido o ha padecido a lo largo de todo esto, sobre todo en esto de violencia digital, que no lo podemos, es algo que se disparó en redes y no lo podemos bajar. Por otro lado, me gustaría básicamente charlar con ustedes un poquito qué es lo que pasa cuando empezamos a interferir, porque por otro lado, si yo me pusiera del lado de la contraria, digo, yo tengo la libertad de expresión, de colocar en mi muro lo que yo tenga ganas, no sé si lo comparten o no, les abro al debate, en función, lo mismo en los estados de WhatsApp, yo puedo poner lo que quiera, porque si yo tengo una prohibición de acercamiento, una restricción de medidas, la restricción de medidas de ambos. No es que yo puedo mirar los estados, no le pasa a ustedes en el estudio que dice, subió en el estado diciéndome que yo soy esto, soy lo otro, mal madre, mal padre, y empiezan a hacer como un descrédito sobre la persona. No es ni más ni menos que violencia digital. Bueno, ahí vamos a empezar en la esfera
a contemplar si esto no está dentro de la órbita de mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho a la intimidad, porque también por el otro lado, el otro argumento en función de las redes y esta acefalía de normas, esta anomia que nos toca atravesar, la contraria nos alega esto: yo tengo derecho a escribir lo que quiera en mi muro, porque para eso tengo la libertad de expresión. ¿Cuál es el límite que va a coadyuvar entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad del sujeto? Dos derechos con el mismo rango constitucional, los cuales podemos discurrir qué privilegia primero, la libertad de expresión o el derecho a la intimidad. Esa lesión que se le puede ocasionar a la víctima en función de lo que pueda vertir en determinadas páginas, sin perjuicio de que hay jurisprudencia que ha hecho lugar, que tanto en sobre todo en lo que son muros de Facebook y demás cuestiones, ha condenado y ha acreditado y aprobado, a pesar de no existir, que ha habido el delito de injuria. Pero bueno, es algo a dejarlo en debate por parte de nosotros, colegas, y a repensarlo. Depende del lado que esté, si estoy del lado de la víctima o del victimario, bueno, si puedo alegar o no, de decir, bueno, pero yo tengo la libertad de expresión de poder vertir en mi espacio, en mi muro, volcar lo que yo considere, y estoy en el pleno ejercicio, ni más ni menos que mi libertad de expresión. No está contemplado por la Constitución Nacional, pactos internacionales, o sea, no estaría haciendo nada anómalo. Bueno, eso es un poco en el cotidiano con lo que la contraria nos va a pasar, que nos va a alegar o nos va a trasladar en función de esto. Bien, es un poco para poder charlarlo y repensarlo conjuntamente con ustedes en función de esto. Y cuando hablemos de políticas de género, sí, básicamente tener en cuenta que las mujeres tienen un derecho a vivir una vida libre, sin violencia, tanto en el ámbito público como el privado, a no ser hostigadas, a que se les reconozcan sus derechos, básicamente a que ni siquiera por su condición o por pensar diferente tengan que ser vulneradas, y estamos en este camino de políticas de género en los cuales hoy es un pequeño paso a lo largo de años que hemos intentado modificar y transitar a los efectos de que se haya llegado a hoy poder contemplar mediante la ley Olimpa algo fundamental para todas las personas, las mujeres que son víctimas de política de género y que encuentren protección en su pleno ejercicio. La realidad es que cuando hablamos de grooming, de extorsión, de ciberdelitos, de discursos de odio, la mujer en esta situación en el cual el hombre, no quiero, acá lo tengo a Manuel, no quiero ser, no sé si tengo otro caballero en sala, si lo tengo a Maxi, y otros caballeros que están en sala, específicamente tiene que ver un poco con esto. No es simplemente ponernos en posición de que somos mujeres en posición de víctimas, pero sí muchas veces no es por una cuestión de género, el hombre ejerce violencia, ya sea hasta desde un lugar de trabajo, indirectamente, inconscientemente o a sabiendas, y bueno, nada, lastimosamente necesitamos protección y hoy la ley nos acompaña en este proceso a los efectos de poder contemplar y tutelarnos a las víctimas que están siendo pasibles de violencia digital, ¿no? Es un gran avance, creo, a nivel institucional, eh, pensando quizás en un discurso de odio, cuando se cercenan determinados derechos que se consideran lesionados, o en cuestión de sexting, la sexo-extorsión que van teniendo, que es lo más común, es lo más habitual a lo diario, ¿no? Cuando nos llegan al estudio es divulga imágenes, divulga videos que fueron dados en un contexto dado, y hoy el agresor los traslada o los reenvía,
que habrá mujeres que no las afectará y hay otras que llevan al suicidio, como es en el caso de Belén, ¿no? Que fue un caso sumamente renombrado, no sé si lo recuerdan, ¿no? Ahí en Bragado, ustedes que están en provincia de Buenos Aires, Azul, no sé si está cerquita o no, pero bueno, es un caso que ha sido muy resonante y que nos ha marcado como un antes y un después en la vida y a nivel, si quieren, jurisprudencial y legislativo que se ha introducido esta normativa. Bueno, los abro a debate, a que si quieren conversemos en función de esta temática reciente, nueva, y con una ley que tutela y nos protege, como es el caso de la ley Olimpa, recientemente sancionada en octubre del 2023. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran conversar? Hola, ¿qué tal? Bueno, no tengo la camarita habilitada. Mi nombre es Denise, yo soy abogada de General Alvear. Eh, muy interesante lo que propones en esta charla. No sé, ¿se escucha? Yo, perfecto. No sé el resto de los oferentes, colegas, ¿la escuchamos a Sí, Denise? ahí dicen que sí, con la cara Alejandra, la estaba viendo. Bueno, yo trabajo en un equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia y me parece súper interesante el aporte y también me parece súper interesante esta conquista de derechos en cuanto a lo digital, porque como bien manifestabas, había una laguna en cuanto a esta temática, muchas veces eh, se archivaban las causas porque no encuadraba, no enmarcaba en un tipo quizás de violencia específico y hoy en día las nuevas tecnologías nos han atravesado transversalmente todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces me parece súper interesante también que se reglamente cuanto antes, ¿no? Porque si bien tenemos la norma, necesitamos una reglamentación, creo que ordene y organice un poco más para justamente tener más certezas. Bueno, ese es mi aporte, quizás. Totalmente, lo comparto al 100%, Denise. Ahora a la espera de que se cumpla con lo que dice claramente la norma, en fin, de que se reglamente y que se instituyan, si bien se ha transformado el ministerio en secretaría, creemos que los que defendemos o abogamos por los derechos se van a continuar trabajando en políticas de género, ya no como ministerio, pero sino como secretaría, con las políticas a los efectos que se puedan dar cumplimiento y que literalmente se ponga lo antes posible en bogas todo lo que establece la norma, ¿no? Que no es menor. Por ahí tenía una pregunta que no la llego a ver, que preguntaba cómo hacía para proteger la prueba. Una de las cuestiones, cuando yo tengo en determinado muro, lo que te sugiero dentro de mi humilde opinión, la podemos compartir o no, es pedir una prueba anticipada, ¿eh? Pedir perito electrónico, perito. Sí, en informática los efectos de reconstituir la prueba, obviamente que como medida cautelar vas a tener que acreditar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y fundamentalmente esta situación específica, ¿qué es lo que vos querés hacer? Yo quiero reconstituir la prueba para que me sirva efectum vivendi et probandi en otro contexto o en otro expediente, la quiero para que se baje esa publicación injuriosa que se ha hecho sobre mi persona, entonces estoy requiriendo al juez el derecho al olvido, la quiero para que se inste un proceso de daños y perjuicios. Bueno, veamos bajo qué contexto o cuál es el objeto, cuál es la pretensión que yo quiero obtener cuando estoy pidiendo una prueba anticipada. ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad? Que no se destruya, que no borren esa publicación de ese muro en función de tal. Bueno, tenés que ser muy claro y específico. No me acuerdo el colega el nombre que había preguntado, no lo llego a ver, creo que es Diego García. Bueno, Diego, un poco es eso, ¿qué es lo que vos querés acreditar y probar, ¿no? En el expediente, a los efectos de como cualquier prueba anticipada, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Cuál sería el objetivo, la finalidad? Quiero el derecho al olvido, quiero la vía data, quiero que se desaparezca esa publicación, quiero sancionar por el delito de injuria. Bueno, en fin, vas a tener que acreditar y probar específicamente cuál es tu pretensión. No, vos.
Bueno, ¿tendrán ustedes alguna duda, algo que quieran que charlemos? ¿Nada? Bueno, entonces no me queda más que agradecerles la presencia a todos y la convocatoria. Sobre todo, gracias, Max, es el apellido Cabrera. Les agradezco a todos su tiempo, su presencia, la invitación al Colegio de Abogados de Azul, por otro lado a la Universidad de Buenos Aires, al Centro de Graduados, por mi convocatoria, y les agradezco la deferencia y el tiempo brindado. Les agradezco que les haya parecido interesante. Creo que están en nosotros fijar jurisprudencia, modificar y ver. Les agradezco sus palabras a todos y que tengan muy, pero muy buenas tardes. Queda a mi disposición o a disposición de ustedes correo por cualquier duda, inquietud que quieran tener sobre el tema. Les agradezco la claridad. Bueno, uno intentó ser claro, a veces no se puede, sobre todo a la distancia, así que les agradezco a todos la convocatoria. Un abrazo enorme y nos estamos viendo seguramente pronto. Un Bueno, abrazo, colegas. Bueno, Evelina, te agradezco en nombre del Colegio de Abogados de Azul, de todos los asistentes, tu participación. Les digo a todos ustedes que estaremos enviando los certificados junto con el PowerPoint que dejó la doctora a disposición para todos los que vinieron hoy y asistieron a esta capacitación. Así que los invito a chequear la agenda del colegio, así nos seguimos capacitando. Hasta pronto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego, que estén bien.